Bueno, aquí estamos con Wanda, Sergio, estamos comenzando esta reunión, entonces es justamente referido a esto, hermana, la importancia que ha tenido la cumbre y toda la experiencia en sí. Bueno, entiendo que mucho tiempo antes y mucho tiempo después el efecto todavía sigue. Entonces, quería que nos cuentes un poquito cómo ha sido más bien toda esta experiencia, cómo ha comenzado, cómo se han organizado, cómo han invitado a las comunidades, cómo se han reunido también y para llegar un poco hacia cómo nosotros podríamos seguir. Aquí el Sergio va a entrar a las comunidades y también estamos pensando entrar a la Isla del Sol. Queríamos que nos recomiendes cuándo sería bueno. Ya estamos listos más o menos para entrar. En una semana más o menos podríamos o un poquito más, no sé. Pero tú dinos más o menos un poco esos parámetros y esa es una transmisión energética en todo caso. Gracias, Wanda. Bueno, gracias Mori, qué gusto saludarte Sergio y a los demás hermanos. Bueno, el tema ha empezado cuando estábamos en la dirección de geopolítica, éramos 13 personas y en un inicio se dio que la comadre Mónica en realidad y Rafael en esas conversas internas, digamos, se pretende hacer una continuidad de lo que estaba queriendo empezar la comadre Mónica de hacer un gran evento, una gran cumbre por la Cotamama. La idea inicial era hacer como un concierto y un encuentro grande, pero a nivel mundial. Inclusive nos sorprendió que en todo ese proceso de gestión, hasta Sting le habló a la comadre para estar, entonces era serio, profundo y grande, ¿no? Creo que la emergencia ya era universal. Entonces, de algún modo, el gasolinazo que estaba precedido, ¿no? En el gobierno de Evo y en realidad en manos de García Linera, se da que esto no continúe. Entonces, cuando entró Rafael, también entró la esperanza para muchas personas. Hablar de esa magnitud de eventos, de encuentros, y más aún desde el sentido de, voy a hablar de una profundidad que pocos entienden, ¿no? Entonces, o poco se entiende mejor. Entonces, ahí en una primera reunión en la Dirección de Geopolítica, me gustó y esto tal vez remarco, ¿no? El primer encuentro que tengo con la comadre porque ella me reconoce. ¿Vale? Yo abro la puerta, yo te conozco, porque yo trabajé en el conflicto de la Isla del Sol, ¿no? Estaba muy de cerca en eso. Entonces, eso más le dio tal vez una confianza de hacer las cosas con todos y con todo y lo logramos. Entonces, porque había una parte de acción, ¿no? Tal vez por eso. Entonces, tuvimos las reuniones y teníamos una isla, dos sillas en la dirección, ¿no? Siempre, toda reunión, todo pedíamos permiso como tiene que ser, ¿no? Y me gustó que también esto parta así. Entonces, ella trajo y desde ese momento nos acompañó la Illa Pacha de los Andes, la Illa que resignifica a todos los seres tutelares y infinitos, supremos y antiguos que tenemos, que aún siguen siendo illas, que aún son semillas para germinar todo el tiempo. Entonces, desde ese momento nos acompañó de manera energética a nuestro altar, ¿no? En ese proceso tuvimos las reuniones y siempre había una parte técnica más administrativa y más que guiaba las cosas, pero éramos varios que queríamos como un dron, ¿no? Cuando tienes una idea, mejor si lo ves desde arriba y de todo lado, entonces viendo en esa magnitud, se pretendió ya realizar ese año, estoy hablando del 2022, la cumbre de la Cotamama, que tenía que ser para octubre. Estábamos en el mes de febrero, ahí es como el primer trato que se hizo para hacer de manera conjunta todo este proceso, porque la parte comunicacional es clave en cualquier tarea que queremos hacer.
era Canal 4. Entonces, al inicio, como tomaba esa forma administrativa y tal, estaba a la cabeza estaba otro compañero que, que llevaba las cosas por otro rumbo, ¿no? Es increíble. Yo opinaba, éramos varios que dábamos fuerza para otras cosas, pero un día creo que no llegó, justo no llegó a la reunión coordinada con la comadre Mónica. Entonces es ahí donde yo tomo la batuta porque yo había hecho una tesis de maestría con el tema de la resignificación de los conocimientos ancestrales, ¿no? Y eso llevaba específicamente, era la cuenca endorreica, porque si vamos a hablar del agua, y más aún en esta región, parte del lago, pero implica toda esa zona. Entonces tenía un entendimiento profundo del tema y obviamente del lado espiritual, ¿no? Entonces Rafaela es ahí cuando decide, ya empezamos y aguantaste cargo, ¿no? Entonces no un memorando, no era algo pensado y creo que las cosas en la vida también nos lega así, ¿no? Y no es un ejemplo, en realidad todo mi camino es así, ¿no? Porque tampoco es que yo pido, ¿no? O sea, yo haré, ¿no? Como el otro compañero, por ejemplo. La cosa es que desde ahí empezamos y ya tuvo una metodología, ¿no? Clara con la comadre y Rafael. Y obviamente desde ese entendimiento de qué era lo ancestral, lo necesario que era lo ancestral, como valor sagrado, que eso no se percibe y no está mucho en todo lo que se desarrolla más aún dentro del Estado, ¿no? Entonces, no se perdió esa línea desde ese momento. Me encargué de que no se pierda. Entonces se armaron los equipos y ahí empezó la charla, ¿no? Entonces yo creo que desde aquí son nombres claves que voy a mencionar. Por ejemplo, Frodo es un elemento muy importante. Archie, que es clave, manejas ahí la energía y el ingenio humano de un diálogo hermoso, ¿no? Con esos dos hermanos. Entonces es ahí que entre varios hemos decidido que inicie de abajo. Si va a ser una cumbre, ¿y cuáles son los propósitos, ¿no? Para que ya una ley, es generalmente el proceso administrativo también solo te lleva por ese lado, ¿no? Pero entonces saquemos una ley por la Cotamama, donde ya se designe un equipo, no, más que un equipo, en realidad es un grupo técnico designado de cada ministerio. Por lo tanto, esto estaría por ley, o sea, tienen que cumplirlo y sí o sí hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos al tema de la ley para pedir? Porque es fácil sacar las ideas de un escritorio y más aún las leyes, varias que están ahí, salen de una sola persona, de un escritorio y muy, muy alejado de una realidad latente, ¿no? Y más aún de alguien que para el resto y para la modernidad no tiene ni derechos ni existe, y solo es un elemento como el agua, como la Cotamama, ¿no? Entonces, aquí hemos empezado a darle una resignificación primero de su valor sagrado, entendiendo por qué de manera local, universal y cósmico es esencial el lago Titicaca para toda la vida. Después de esa precisión, hay seres que viven allá, hay comunidades vivas. Entonces, hemos designado ir una ruta, la ruta que se llamó el Jata Tantachawi. Esto era clave, ¿no? Pero también voy a ir mencionando que internamente, desde que empezó el tema de la Cotamama, las cosas se han ido poniendo más difíciles en la misma dirección. Recortaban cosas, todo lo que hacíamos lo negaban, pero como el tema es operativo y con las comunidades, por dentro seguía avanzando a manera de raíz, ¿no? Entonces, y además que es la consecuencia, pues es una tarea y nada, ¿no? Y qué mejor en ese momento puedo decir que recibía un sueldo para hacerlo, pero era como el logro de tanta fuerza histórica, tanta lucha de varias personas y la mía también, ¿no? Era como, no, imposible desmerecer este momento y no hacerlo. Y más aún desde la vicepresidencia, ¿no? Que se supone que había un paraguas narrativo que, que esto podría darse de una manera positiva todo el tiempo. Entonces,
Se inició Sejata Tantachawi por las 5 provincias, que son las 5 que cubren el lago por nuestra parte, por Bolivia, porque Perú tiene más del 50%. Visitamos los municipios centrales, ¿no? Entonces empezamos por Desaguadero, que es la parte más afectada, y todo el tiempo era la precisión, ¿no? De hacer esto con un equipo, no un equipo, ¿no? Pero digamos un grupo que corresponda y le dé la talla al tema sagrado, ¿no? Porque queríamos primero empezar, o sea, mediante los varios objetivos que teníamos, la ley, sacar la declaratoria como sujeto de derecho, porque esto también lo habíamos iniciado con Archie justo un año antes de todo esto, por eso es que se le dio también ese valor a la cumbre, ¿no? Cumbre de la Cotamama, ¿no? Para nombrando a la Cotamama como sujeto de derechos. Y esto un año antes habíamos iniciado en Chayapampa, en Isla del Sol, porque nuestra prioridad era hacer por comunidades y llegar con ese documento al Estado para promover la ley, ¿no? Esta vez ya estábamos ahí arriba, entonces era una cosa más estratégica, pensar las cosas, y sin dinero, sin apoyo de la misma institución, y además que todos tenían sus tareas en diferentes cosas de la dirección, solo era yo la de la Cotamama, ¿no? Y obviamente pedí ayuda, pero no era en la misma dimensión de estar en eso, ¿no? De que toda la dirección era algo. No, no, después iniciamos la ruta. Les hablaba de que sí o sí era ese brazo técnico, digamos, estratégico, político, que éramos entre todos nosotros, ¿no? Que a la cabeza de Rafael, porque todo también él decidía, ¿no? Entonces, teníamos el otro brazo específicamente espiritual, ¿no? Ahí es donde llegó un día Rafael y nos presentó a la tía Adela. Ella es una quiliri del lago Titicaca, es una sanadora, es una sabia. Ella habla con el lago. Su regente es Malcupucara Chachila, que es de la región de Zampaya. Estaba ella a la cabeza, ¿no? Y entonces ella es donde convocó a las fuerzas de su momento, ¿no? Que era Guaira y Carla. Entonces los tres eran el pedestal clave para iniciar la relación con la Cotamama, porque ya deja de ser el papel, ya deja de ser el tema administrativo, deja de ser la tarea. Ahora era hablar con ella, soñarse con ella, entender y estar atento a todo, ¿no? Entonces, se dio que sin dinero, sin el apoyo de la institución, nos fuimos durante una semana. Yo logré gestionar, no sé, ahora recuerdo bien, no, era todo ayuda, era todo AINI también, principalmente eso, ¿no? AINI, era reciprocidad, era ayudar, ¿no? Entonces teníamos un bus, teníamos refrigerio para todos los días, obviamente llevando nuestras cosas, y estaba la tía Adela, estaba Guaira, éramos 13 personas, estaba Carla, estaba el equipo de descolonización, que era donde me apoyé. Después estaban los ministerios estratégicos, que mediante memorándum solicitábamos que estén por lo menos un día durante el recorrido y que tenga una resignificación fuerte desde el inicio hasta el final, ¿no? Una resignificación política en el hecho de que haya personas claves, ¿no? Por ejemplo, desde el inicio estaban viceministros, estaba Rafael. Los siguientes días ya era más técnico, estábamos en las comunidades, y al finalizar vino el viceministro de la presidencia, que era Bobarín, ¿no? El señor Bobarín. Y entonces era toda una dinámica fuerte. Entonces, le resumo la actividad de todos los días, ¿no? Era levantarse, eh, desayunar con la comunidad, eso te permitía hablar cosas claves que no están en una norma de contexto bien formal. Eh, es otra cosa desde el hecho de que cuando compartes alimento, ¿no? Desde el hecho de agradecer entre todos,
entonces te hermanas de otra forma. Luego ya era la reunión directamente frente al lago y ahí es donde se solicitaba el permiso para iniciar, ¿no? Obviamente el primer día fue el más especial porque pedimos dentro del lago, justo en el lugar más afectado, que es el desaguadero. Bueno, hay otras zonas mucho que la pasan mucho peor, pero el desaguadero está turbio, huele, eh, no, pues hay muerte, ves animalitos muertos, ves basura, es el más descuidado, ¿no? Entonces, se pidió ahí permiso, ¿no? Pero también la tía Adela inició recogiendo las aguas. Ese simbolismo era más fuerte de todo el tema ya luego interno, ¿no? De las mesas técnicas y ya, ¿no? Entonces eso era clave desde iniciar el recogimiento de las aguas poco a poco en una botella que ella misma la vistió con su pollera, su guay, me parecía otra persona, era su presencia, ponía la botella y todos ya, ¿no? Hasta se callaban, el respeto era fuerte, muy fuerte. Y eso hacíamos, ¿no? En cada recorrido. Y luego pedimos, ya iniciábamos las mesas técnicas, ¿no? Entonces había tres, donde entrábamos se dividía en tres mesas técnicas. Uno era para lograr insumos para el tema de la ley de la Cotamama. Otro era específicamente cómo era el cuidado, ¿no? Cómo era el cuidado del agua, porque si bien históricamente el lago, digamos, ha estado ahí, ha tenido pues igual algunas implicancias, obviamente no tan serias como en este mundo moderno, en el actual que estamos ahora, ¿no? Que lo vemos más devastado, pero también han tenido formas de cuidar, ¿no? Los abuelos. Y en ese idioma y recolectar en primera fuente era había un grupo muy lindo como Froilán Laine, que lo deben conocer, y él también sacaba insumos para la parte de los conocimientos ancestrales, que son clave, ¿no? Y que no solo también es una mirada que solo tenemos nosotros, hasta la UNESCO hacen varias personas porque es necesario recolectar otra forma necesario de ver algunas formas de respuestas, ¿no? De respuestas a este mundo y por lo tanto sacan técnicas, lo vuelven en tecnología y demás, ¿no? De nosotros era conocer todo ese acervo, digamos, ancestral para transmitir, para transmitir, para que esa voz no se calle, no se difunda, se vea, se recuerde en realidad, porque no estamos yendo a enseñar nada, estamos yendo a reconocer y que cuando hables todo el mundo recuerde, porque ellos sabían cómo cuidar y cómo iban las cosas. Entonces, después de ese proceso, que había anécdotas muy, muy importantes, significativas en cada día, ¿no? Cada día. Teníamos una compañera que si ustedes han visto, tal vez en alguna de las difusiones de la cumbre de la Cotamama, había fotografía y muy buena. Y si recuerdan, tal vez el afiche de la Cotamama eran todas las mujeres donde levantaban y decían, ja, ya, ya, la Cotamama, ¿no? Lista de espaldas. La hermana, yo la encontré por Facebook, me gustaba su fotografía y sus comentarios, porque he logrado reunir a personas que latían, ¿no? Con esto. La cosa es que ella ganó un premio por esa fotografía en México y cuando estábamos por el lago, así igual casi, su cámara tocaba el lago, ¿no? O sea, por algunas caídas o algo así. Entonces también, como les digo a un inicio, era que si bien ha unido a un grupo hermoso, también ha calado en su camino de cada uno, ¿no? Y eso lo veo y lo siento ahora, ¿no? Conmigo también. Entonces, ha sido una semana así, teníamos drones de unos amigos que era geólogo, ¿no? Y creo que esa mirada es clave y muy importante, más aún desde la vicepresidencia como Estado, como cabeza
del sector de toda esta visión de su hegemonía, de política que tiene de un territorio, más que todo. Entonces, cuando hablábamos, porque teníamos esas conversas y todo para sacar un buen documento, había la parte de geología, donde ahí tal vez ya se instauró por primera vez, tal vez hasta hacia un nivel más abierto, la hidrogeología, ¿no? De entender y saber cuánta agua tenemos. Entonces pedíamos informes a los ministerios, una base de datos muy, muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar a tomar decisiones. Y más aún que desde ese año, estoy hablando de hace 2 años, se ha vivido un tema muy, muy crítico con el tema del agua a nivel geopolítico, ¿no? Ese año, mientras yo, o sea, el fundamento, digamos, de dónde salía esto para el Estado era por este tema crítico del agua, ¿no? Que lo que estaba pasando en varios países, lo que estaba pasando en varias comunidades que específicamente se estaban secando las fuentes de agua, ¿no? Y también cómo han empezado a bursatilizar esto dentro de las acciones allá en la Wall Street. Si bien no estaban cobrando por el agua, ya daban algunos ejemplos de cómo empezaba la administración del agua por algunas empresas, ¿no? Eso había que entenderlo bien. Yo saqué hacíamos artículos, obviamente, allá adentro, ¿no? Porque era una dirección estratégica, ¿no? Para tomar dirección de geopolítica, de vivir bien y política exterior, ¿no? Entonces era clave entender las cosas desde ahí arriba. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y ver ya lo que teníamos, la mirada geológica, hidrogeológica, era clave. Entonces, cuando íbamos con dron, él nos explicaba, ¿no? Esto ha sido así. Una de las peculiaridades, por ejemplo, que resalto de eso es que dice que es un lugar, o sea, hay la unión, o sea, la isla del Sol está separada de toda una bahía, ¿no es cierto? Entonces, dice que hay un río subterráneo donde las aguas suben ahí a lo que es la roca sagrada y toda la parte geológica, digamos, de la isla, donde podrían ser las vertientes, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen esas aguas? Viene de otro lado, ¿no? Entonces, cuando haces una mirada así, tal vez eso inclusive venía desde el Illampo. Entonces, esa relación del Capañán, de lo sagrado, que cuando estás más interiorizado, digamos, en toda esta fuerza histórica, espiritual y telúrica también. Hay otro tipo de entendimiento, ¿no? Que solo verlo como datos. Entonces, esas peculiaridades, todo eso hacía que era el diálogo, le entendías de otra manera al ser, ya no como elemento, sino como su nombre, ¿no? Cotamama, porque era el nombre que muchos también en las comunidades le decían a la madre agua, ¿no? Pero también había otros, pero ¿por qué Cotamama aquí le conocemos como Chuachachila? Entonces tenía el nombre de varón y de mujer, pero también allí vas entendiendo que en el universo todos, hasta nosotros, yo siendo mujer, tengo igual esa energía. En realidad, hablemos de energías más que de esa separación moderna y lineal y bien castrante, ¿no? De qué es mujer y qué es varón y punto, ¿no? Sino tal vez de las energías masculinas, femeninas, más fuertes, más criadoras, las otras más que regeneran, es entender, ¿no? Y no como una ambivalencia, no como un enfrentamiento. Entonces ahí entendíamos que son seres, ¿no? Y no eran solo dos, habían ocho abuelos dentro del lago Titicaca. Esos sacamos de la parte de Orurillo. Orurillo es casi frontera con Perú, era nuestro último día y que estábamos terminando en Puerto Acosta, ¿no? Y ahí resulta que nos quedamos un día más de todo el bus, inclusive yo los despaché porque ya salía fuera de todo el presupuesto, y nos quedamos justamente este grupo hermoso, ¿no? Que era la tía de ella ya no estaba, perdón, ese día, el último día ya no, porque ella
Ella también era autoridad, maneja en tantas cosas y una semana se había perdido con nosotros. Pero estaba Guaira, su pareja, estaba Archie, su pareja, estaba Frodo, Tania, que es su pareja, eh, estaba CC, que es una persona muy importante. Ella hace teatro, ella misma dice, no, soy una huaca viviente, porque es mayor y su presencia es muy hermosa. Ella y mi persona, ¿no? Entonces, eh, llegamos inclusive hasta el Tata Chachila, creo que es es un lugar sagrado allá en Puerto Pérez, donde el alcalde es el que nos dijo, no, si se quedan un día más, mañana les llevo ahí, es un mirador importante, miren, si están queriendo hacer turismo, él viendo desde ese lado, ¿no? Pero también viendo desde el otro lado, tal vez era como concretar del agua, desde la abuela de la Cotamama, a ese, a ese ser que ya era una montaña, ¿no? Y cuando llegamos ahí arriba eran construcciones con, con, con unas piedras gigantes, más grandes que cada uno era, ¿no? Y ahí tenemos una mirada redonda, ¿no? Donde con dron lo que hacen en uno de los videos que con gusto les puedo compartir, ¿no? Y era muy significativo, muy fuerte. Y allí es donde filmamos una de y ahí también les conocimos a los abuelitos, porque ustedes saben que en las comunidades solo quedan ya las personas mayores, que hacían una canción para la Cotamama, ¿no? Que eran, no es para una, decían, pero son 8 abuelos. Y digamos, si tenían que 13 mujeres, había un lío para tocar, ¿no? Ya estaban todos, pero ¿por qué no tocan? No, es que tenemos que ser 13 mujeres y 13 varones tocando. Ahí nuevamente entiendes toda esa paridad, ¿no? O sea, energética que tiene que ser para empezar a resonar, a vibrar, a, a, a tocar, ¿no? Con toda esa vibración fuerte, reverberar al universo y allá adentro también. Entonces empezaron a tocar, no, pues sí, era otra cosa, ¿no? Era, y en el lago, ¿no? O sea, todos los días era lágrimas de conocimiento, lágrimas de emoción, era fuerte. Y nos animamos a llevar para el inicio de la cumbre, ¿no? Para llevarle, cuando fuimos ya a la cumbre en octubre, iniciaron los abuelos tocando, ¿no? Y luego entraban los amautas y con sus pututus convocaban y ahí iniciaban, ¿no? Para toda la parte protocolar de todo lo que habíamos preparado y lo que se ha ido armando, se ha ido formando y se ha ido conformando para luego presentarlo en la cumbre, ¿no? Entonces, estuvimos los 5 días ahí, eso era, eso era muy fuerte, ¿no? Porque el diálogo era cercano, por lo tanto también las demandas eran también cada vez más crudas, ¿no? Había lugares donde directamente no tomaban agua, agua potable, ¿no? Tomaban agua del lago y entendiendo que el lago tiene una fuerte contaminación, ¿no? No solo de metales pesados, mercurio y demás, y eso se ve, pues se ve, es palpable, no se necesitan estudios para entender eso, pero lamentablemente para oficializar cualquier cosa se necesitan los papeles, ¿no? Y entendiendo eso, se ha hecho en esa cabalidad, ¿no? Porque nos acompañó un grupo que era Madre Tierra, un grupo de biólogas que han hecho, como han estado en todo el recorrido, digamos, han hecho el levantamiento de datos y han presentado un informe también respecto a eso. Por lo tanto, después de la ruta del Hachatantachawi, teníamos un informe geohidrológico, teníamos un informe medioambiental, teníamos toda una recopilación de las mesas técnicas, teníamos un acta de todas las comunidades y con eso nos fuimos ya directamente a las mesas técnicas y ya con los ministerios, ¿no? Con los ministerios estratégicos que tocaban toda esta amplitud del agua, porque no era solo medio ambiente con recursos hídricos, sino también estaba Cancillería, porque estamos hablando de un lago que es binacional. Por lo tanto,
había que hacer algunas directrices y entender también todo ese proceso que hay con Perú, ¿no? Porque desde el hecho de que Perú tiene la presidencia de la ALT, de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, que ahora es todo TDPS, que tiene que ver hasta el salar. Ellos deciden cosas, su presidente siempre va a ser peruano, ellos tienen la mayor parte de todo el financiamiento porque se supone que también tienen la mayor parte del lago, pero infieren muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso iba saliendo, ¿no? Y también y las propuestas, obviamente teníamos, obviamente, carpetas para cada, para cada área. Y luego también estaba la parte de MBRIC, ¿no? La parte del Estado a nivel productivo. Entonces era porque de ellos ya está el lago, sí, sí, entonces, ¿qué hacemos? Haremos todo han hecho todo un programa, inclusive ya salió hace 2 años, ¿no? Para toda una fomentación de la trucha. Y son cosas inconcebibles, ¿no? Porque muy aparte de ser foránea, también pues tiene un desequilibrio ahí adentro y también, obviamente, también un fuerte impacto contaminante, porque todo, es como tener una granja de pollos ahí adentro, ¿no? Todo ese sedimento que tienen, no, y no es del lago, ¿no? Entonces tal vez imagínense entendiendo una línea del vivir bien, una línea descolonizadora, una línea eh, con una revolución cultural productiva, deberíamos estar fomentando las orestias que son más sanas y más que harían inclusive más apacible el ambiente y adentro, porque también son tienen eh, su fuerza, ¿no es cierto? Entonces, no era así, y eso hasta hace 2 años creo que ya eso se concretó y por lo tanto hay financiamiento para eso. Después de entender todo eso en estas mesas técnicas, cada uno desde su sector, como les mencionaba, ya nos fuimos con los municipios, ¿no? Porque entendíamos que ese diálogo, más que todo administrativo dentro del Estado, no entre municipio, gobernación y luego el nivel central, más que el vaivén de notas administrativas, se hace que toda una fuerza se diluya, ¿no? Entonces, estratégicamente veíamos cómo podríamos avanzar y demás, y también obviamente ir sacando insumos para la ley por parte de los ministerios en esas primeras mesas y ahora de los municipios y gobernaciones. Con ellos ha sido más fácil porque el hecho de que de algún modo siguen siendo orgánicos, aunque obviamente la parte política partidaria es fuerte allá adentro, y al ser de la vicepresidencia teníamos muchas cosas positivas para lograrlo. Después de eso, ya en la última mesa técnica ya nos reunimos con todas las asociaciones, eh, con todos los movimientos activistas, organizaciones públicas y privadas y de asociación, ¿no? Que luchaban por el lago. Entonces ahí puedo resumir lo que dijo la directora de RTP de Boli en una de las reuniones, dijo, al fin tenemos a alguien que nos reúna, ¿no? Porque cada uno trabajaba atomizadamente por el lago, pero nunca se unían las fuerzas para ser más coordinados y lograr algo más efectivo, ¿no es cierto? Entonces, igual nos pusimos a trabajar con ellos, ¿no? Para que también sacando insumos para la ley. Sin embargo, yo también iba, en todas estas reuniones, yo iba sacando las propuestas ya, ¿no? Por ejemplo, entendía por qué había unos vacíos o por qué no se podía avanzar desde el tema central, ¿no? Con estas plantas de tratamiento, los PTRs. También entendía desde los municipios el tema de la basura, la gestión. Entonces iba sacando cosas increíbles de solución porque cuando eres tal vez de nivel estatal, las cosas son más fáciles que desde abajo, ¿no? Entonces eran cosas, y son cosas posibles. Entonces fui sacando de todas esas mesas técnicas, ¿no? Y luego ya eso nos preparó para una precumbre que la realizamos en Cancillería, perdón, en la vicepresidencia, y ahí es donde se presentó
todo este tema de la declaratoria de la Cotamama como sujeto de derecho, que eso tiene que estar declarado, ¿no? Más allá de la ley. Y esto obviamente porque saben que en este mundo, digamos, las cosas que si no es por ley o algo, o sea, ¿y dónde dice? ¿No? Es necesario hacer de esa meta narrativa también algo oficial y estatal. Entonces se logró eso, se presentó estos informes, se logró hacer un corto, ¿no? Muy importante, donde mostraba pues todo el tema de la contaminación de manera abierta, ¿no? Veíamos, como teníamos dron, veíamos dron, salía la cañería de los hoteles en Copacabana para expulsar los desechos al lago, ¿no? Y obviamente en todo este tema es pues muy, como es un tema sensible, afecta a los bolsillos. La sensibilidad creo que les llega más a ellos, ¿no? Que la gente que realmente está afectada por toda la gran contaminación que hay. ¿No? Entonces estaríamos hablando de la minería, las empresas hoteleras. Cuando preguntaba a la ministra de Turismo, porque cuando hacíamos las reuniones todo el mundo se sentía interpelado, la vicepresidencia, ¿no? ¿Y qué hace usted, viceministra? O sea, ¿qué hace el viceministerio respecto al tema de las aguas servidas de todos los hoteles? Ah, no, eso del municipio, ¿no? Entonces nadie quiere tener la responsabilidad, es el clásico argumento que tiene, creo que no solo el Estado, no toda Bolivia, ¿no? En el hecho de que no, de mí yo no es mi parte, o no es mi basura, o no, nunca somos nosotros, ¿no? Y creo que ese es un resultado en realidad no solo de Bolivia, sino de todo el mundo, donde en la modernidad solo es cómo maneja el antropoceno. Tú eres rey, pero tampoco tú no tienes la culpa de nada, ¿no? Es la indiferencia en realidad marca más. Entonces se vio varias cosas, por lo tanto ya sabía por dónde ir, ¿no? Para presentar las propuestas. Por lo tanto, ya había una previa de un plan de acción para realizarlo en esas 5 áreas. Medio ambiente, productivo, conocimientos ancestrales principal, era lo que más, porque no era solo cuidar el conocimiento, simplemente esa palabra, ese concepto, te abre pues a miles de cosas, miles, ¿no? Desde resguardar con los mitos, a hacer un tema educativo, o sea, pensábamos, nos disparábamos ideando miles de cosas, ¿no? Que era, y como les digo, posibles, más aún desde ahí arriba, ¿no? Y luego con todo ese peso de la cumbre ya hubo una evaluación y ser concretos, ¿no? Entonces hubo unas siguientes reuniones nuevamente en esa dimensión con municipios, luego con el sector que es del ámbito central, luego también con las organizaciones, para tener ya los roles y tareas, cómo íbamos a iniciar todo esto, ¿no? Eran los primeros pasos del plan de acción, sin decir que, porque el plan de acción recién lo íbamos a presentar en la cumbre, ¿no? Pero era mejor ya iniciar algo y ir con algo también allá. Es que creo que es mejor así, ¿no? Porque sobre lo que estás haciendo ya todos se suben a la marcha, ¿no? Y no iniciar algo y, bueno, eso era siempre mi propuesta en todo lo que hacía, porque avancemos, porque vas a ver luego ya se acomodan las cosas, ¿no? Y así también se dio lo que hemos iniciado el Hachatantachawi sin tener nada de dinero. También este tema de las mesas técnicas, que al inicio pensé que no todos iban a venir. Por eso menciono nuevamente y recalco estos ámbitos del Estado que son claves, tienen pues, su peso, son respetados. Por eso todos venían y más aún con lo que les mencionaba, ¿no? Que teníamos esa narrativa del vicepresidente de entender todo esto más allá y que realmente podría ser una política de Estado, porque eso estábamos proponiendo de fondo, ¿no? Entonces, pasando todo eso, con esa evaluación y con estas reuniones de ajuste que teníamos, empezaron a salir obviamente todas las problemas, más que todas las problemáticas con las que tropezaban, porque ya empezábamos a tocar, ¿no? Entonces, el ministerio tiene que hacer eso, no, pero no tenemos plata o no dice, no sé, ¿entienden? Entonces había que acomodar las cosas desde dónde y cómo se podía seguir avanzando. Porque al fin el tema del lago, todos estaban avanzando en algo, ¿no? Como les digo, para llegar a eso, por ejemplo, el Emedrid,
ya estaban avanzando eso para que consoliden que haya un financiamiento específicamente para el criadero, para criaderos de truchas. Entonces fue el momento también donde se consolidó más porque también había más fuerza, ¿no? Entonces, igual medio ambiente, ¿no? Que tenían sus plantas de tratamiento y tales. Pero en todo este proceso veía, o lo puedo resumir, cómo es la acción del Estado, en un ejemplo. Después de la cumbre de la Cotamama, hubo una actividad de limpieza por el lago, todos, fue el vicepresidente, la Armada, colegios, veías gente de todos, éramos millones, pero no éramos insignificantes frente a lo que es la contaminación del río, del río que viene como embudo desde Perú. Ay, este río, perdón. Era como una avenida de plástico y basura, ¿no? Era gigante. Entonces recogíamos de las orillas y no hacíamos mucho y nuestras bolsas sí estaban llenas. Venía el tractor, recogía, así todo penoso, duro, crítico. Y, ¿Y qué hacían con todas esas montañas que sacaban, que eran varias, pero obviamente no habíamos ni rebajado ni el 2% de toda esa masa de contaminación? Pasó que yo me quedé hasta el final. Yo me quedé hasta el final porque yo estaba con las autoridades de Chujaciri. Y vi que porque lo último que querían era hablar con el viceministro y qué se va a hacer, o sea, más allá de la actividad, ¿no? Y me gustó esa fuerza que tenía don Antonio, que él mismo quería demandar al Estado por la afectación que tenían a su comunidad. Era fuerte. Entonces, ¿qué ha hecho las mismas grúas del ministerio? Han abierto hoyos y han guardado ahí, simplemente han cambiado de lugar la basura. Y es algo así que noto en varias acciones, ¿no? Que son a veces incoherentes, como les mencionaba, como el criadero de truchas en el mismo lago. Eh, pero entendiendo todo eso, había que seguir. Las propuestas también había, por ejemplo, la mayor parte de propuestas que sacábamos era de las organizaciones, de los grupos activistas, que tenían clara la cosa y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si bien había un problema, había también voluntad de solucionar, ¿no? Entonces, con toda esa fuerza se ha llegado a la cumbre. La cumbre se ha realizado en octubre del 2022 y, y pasó que queríamos darle una significación muy fuerte desde las autoridades, o sea, desde el nivel político, también para entender de qué se estaba entendiendo al hablar de Cotamama, al hablar del agua como estrategia política también en el marco del Estado. Y, y eso, ¿no? Entonces iniciamos por los 4 lugares sagrados que es de aquí del lago, perdón, de aquí de La Paz. Y estaban varios viceministros, íbamos en una caravana, ¿no? Que vinieron por el Prado, o sea, vinieron por el Quiliquili, vinieron de la Huaca de San Pedro, vinieron de la Huaca de San Francisco y por el Montículo, ¿no? Y la concentración era Izaumeando, Amautas, eran autoridades, habían grupos de música, era fiesta, ¿no? Y iniciamos con el grupo de los hermanos de Ururillo. Luego, obviamente, las palabras de todo, ¿no? Pero entre todo eso, me gustó que con todo el contenido que le íbamos hablando a Rafael, él iba armando toda esta metanarrativa que también está en todo el material que hemos dispuesto de la Cotamama. Él ha hecho un escrito muy importante respecto al agua y su resignificación como ser sagrado, ancestral y clave para la vida, ¿no? Entonces, ese discurso también es muy potente, ¿no? Que se ha logrado tener ahí.
Y ahí se presentó la declaratoria camaral nombrando a la Cotamama, dice la declaratoria, a la Cotamama como sujeto de derechos. Sacó la resolución camaral, la Cámara de Diputados, también la Cámara de Senadores, que entregaron ese día. Después salió el plan de acción que presentamos. También salió el decálogo que presentamos con jóvenes, ¿no? Los de Intihuatana estaban ahí y ellos hicieron el decálogo del agua, de la Cotamama, y también entregamos la ley. Entregamos la ley por el mismo presidente de la Cámara de Senadores, no me acuerdo el apellido ahora, él entregó. Entonces había insumos fuertes que ya estaban a un paso de iniciar. Terminó octubre, luego ahí empezó una fuerza bien fuerte, así, les hablo así, ¿no? Porque yo sé que me van a entender. Había una fuerza muy diferente dentro de la misma dirección a nivel físico. Eh, ya las cosas no se estaban cambiando en la relación administrativa también dentro de la vicepresidencia. Era raro que no nos dejaban hacer nada. Así llegamos hasta diciembre cuando al 60%, sí, al 60% de todo el equipo, que éramos de los 13, ya no los recontrataron. Nos quedamos 3 personas y ahí es donde renunció Rafael. Yo tenía un pendiente, o sea, varios, ¿no? Donde salió Rafael, como ya no recontrataron al otro, él pidió que nos quedáramos 3, en realidad las 2 jefas las 3 jefas de unidad, y yo solo era responsable de toda esa actividad. Mi cargo era divulgadora popular, era, no sé, era medio extraño porque también te ampliaba cosas, pero a la vez me decían no puedes hacer nada, ¿no? Pero aún así se realizó, que dentro del tema administrativo decía que tenía que hacer 2 o 3 talleres, y yo había realizado mesas técnicas, encuentro, un hachatantachau y una cumbre, ¿no? Entonces, y más que todo, yo me había quedado porque esta formalización a nivel binacional pues ha logrado que los presidentes de Bolivia y Perú firmen el acuerdo de paz, que se llama, ¿no? Ellos hacen ese acuerdo continuamente y hasta hace 2 años firmaron y lograron, y ahí es donde se logró mediante Cancillería hacer un día de la Cotamama, ¿no? A nivel binacional, sacar el día, el día del lago Titicaca. Y a la vez ese acuerdo tenía tres incisos. Uno, no, especificar qué día va a ser el día de la Cotamama. El 2, qué actividades. Y el 3, invitaba a que se organice un grupo para que se sostenga eso, ¿no? Al nivel que desde el Estado decida. No, me parecía re importante, entonces yo más que todo, como ya había perdido todo para que ya no se haga nada por la Cotamama, lo único que pendía un hilo, y por la formalidad, como son binacional, eso nadie te puede decir que no avance. Sí o sí, eso avanza. Entonces, yo seguía haciendo el enlace entre Perú y Bolivia para sostener eso. Se logró que el día de la Cotamama sea en la fiesta más importante del agua, que es Carnavales, ¿no? Sostenía obviamente con insumos, eh, más allá del conocimiento ancestral, también cosas de que siempre estos días mundiales o días internacionales siempre estén sujetos a las agendas de los gobiernos y del presidente, ¿no? Y no el fondo como debería merecer, por ejemplo, el tema del agua. Entonces, con ese soporte se ha logrado, ¿no? Ya estábamos entrando al tema de la organización, ¿no? De qué actividades iba a hacer, porque nosotros, bueno, yo porque ya estaba sola, proponía que no solo sea un día, sino una semana, ¿no? Porque con todo lo que hemos recogido, había que recordar las voces y ponerlas ahí, ¿no? No era que no, yo era el instrumento, yo solo he sido instrumento todo ese tiempo, hasta ahora. Y pasa que hemos logrado que en esas actividades que sean más resonantes que solo un encuentro y solo sea cultural, ¿no?
o sea, música y danza, sino que también hay este, digamos, intercambio de semillas, no sé, pues había cosas así, ¿no? Pero ya para ese tiempo es donde me pidieron la renuncia y ya. Al salir de eso, porque también la cosa no puede dejar, ya no está, no me pagan, y no, o sea, nadie entró por un apego, nadie hizo eso por dinero, ¿no? En toda esa fuerza, al salir, la que me preguntaba todo el tiempo cómo va, cómo está el tema de la Cotamama, ¿sí? Era la comadre Mónica, ¿no? Porque muy aparte de dónde originaba la idea, también ella se siente guardiana, pues, ella es guardiana del lago. Entonces preguntaba, ¿no? Preguntaban y a la vez que preguntaba, también preguntaba de mí, ¿no? No, está la cosa mal, o sí. Yo ya estaba lista a ir, ¿no? Tampoco le iba a pelear, a gastar energía ahí, ¿no? Porque las cosas son como un tablero, puedes hacer tu parte desde cualquier espacio, ¿no? A veces son momentos estratégicos, porque también son momentos, nada, ningún trabajo es pues tuyo, a no ser que el que hagas con tus manos o con tu corazón. Entonces, ella me invitó así donde apenas salí, le digo, ¿ya te han dado? Sí, ya me han dado, le digo, ya, ahora te vienes conmigo y empezamos a trabajar desde este lado. Entonces, obviamente, con tanta fuerza era todo este tema de la Cotamama, que los que más han preguntado luego eran los activistas, las organizaciones, ¿no? Obviamente más que los ministerios y los municipios. Más, y los municipios se me preguntaban, ¿no? ¿En qué va a quedar? ¿Qué se va a hacer? Y era penoso, porque yo ya había salido de la vicepresidencia, pero me llamaban porque era referente, ¿no? Me buscaban. Entonces yo no quería perder esa fuerza y entonces tal vez transmitirla a la comadre. Pero ahí hemos entendido también un tema de que como ha habido una fuerza ahí adentro que negaba las cosas para avanzar, también nos estaba afectando físicamente, pues, al mismo maestro Rafael, a mí, tal vez porque yo era la más visible, la que afrontaba el tiro, ¿no? Entonces es fácil así ir directamente a los soldados, ¿no? ¡Ping! Y deje de molestar. Eh, pero también he entendido que estas fuerzas, porque sabemos que han hecho algo, porque les comentaba, ¿no? Que teníamos nuestras illas, no teníamos nuestro altar. Y en esos últimos días donde ya se empezaba a poner más oscura la cosa, hemos encontrado quemados, ¿no? Nuestro altar. Era en realidad después de febrero, cuando ya la cosa estaba así, donde ya Rafael ya tenía las ganas de irse. Y supuestamente han echado la culpa a las velas y a la serpentina. O sea, puede ser tal vez una imprudencia, ¿no? Pero me decía una mauta, jamás una illa, jamás una huaca va a permitir pues que pase, que se haga daño. Nunca. Entonces, ahí había pues ya mano física, ¿no? de querer hacer daño. Entonces, al salir de todo esto, he entendido que no es replegarse, sino como ya conoces, es andar con tacto y tino por los lugares que andas. Entonces, ahí he entendido por qué la comadre no ha querido traerle toda esa carga, ¿no? Yo estaba viniendo con la carga, ¿no? Hay que hacer esto, me están piden una reunión, pero ya era como, iniciemos de nuevo, y por otro lado, ¿no? Y ya entonces, ¿cómo hemos iniciado? Primero, y ya no perder todo ese horizonte, el agua como vida y con su nombre como Cotamama, sino que también tiene los seres del agua, que son los gurus. Son comunidades vivas, latentes, y que le están pasando muy mal, y que son los originarios en realidad de esta cuenca endorreica. Entonces hemos empezado a hacer, ¿no? Y como habíamos quedado en eso, entonces ya, claro que vamos a seguir haciendo por el agua, pero esta vez hagamos desde los seres del agua. ¿Cómo vamos a hablar del agua y nos vamos a olvidar de ellos? Así la comadre, ¿no? Y Boli dijo, nos parece es la razón, digamos, fundamental para, es como
como les digo, es como, sería el colmo no hacer nada por ellos. Es una responsabilidad hasta más que social, ¿no? Desde ese lado un poco más moderno para verlo. Es así que empecé mis contactos, retomé en realidad algunos contactos que tenía con los urus, porque yo no soy urureña, pero, o sea, yo nací en Mina, Argentina, que es por Inquisibi, que es un pico elevadísimo, ¿no? Donde termina toda la cordillera, en realidad, es Mina, Argentina. Y al año me llevaron a Oruro, y yo salí de Oruro entonces, del colegio, ¿no? Entonces tengo toda una vida allá, y hay otro entendimiento de ese lugar. Entonces ahí retomé todo ese tema de los urus y hicimos en el MUSEF unos 3 días para entender el tema de los seres del agua, para resignificar a los urus. Entonces hubo las películas, Vuelve Sebastiana, La Illa, una nueva producción de una hermana, Karina Herrera, y Iván, no recuerdo el apellido, y obviamente a hablar con personas claves, ¿no? Entonces Rafael trajo toda esa memoria de la cumbre, pero también ya hablando desde para ese escenario, ¿no? De los seres del agua, los urus. También estuvo un hermano que ha trabajado en las tierras bajas, donde ha tenido todo este acercamiento del agua, de ese manejo hídrico que hay allá, ¿no? Y con los mitos y tal, era una cosa hermosa. Y también habló la comadre, ¿no? Como guardiana. Entonces, eso fue por uno, ¿no? Pero y otro lado era el brazo operativo, porque siempre hay que hacer algo, ¿no? No es solo todo un razonamiento, ¿no? Y una logicidad que puedes tener desde el ámbito filosófico. Entonces, ahí tuvimos un acercamiento con las mujeres artesanas, que son las únicas que sostienen a las mismas comunidades, porque si bien viene dinero de sus parejas desde el sector minero, lamentablemente, que es donde lo que más se quejan, pero es donde todo el mundo quiere ir porque es lo que más se gana, ¿no? Y además no necesita muchos requerimientos más que solo el esfuerzo físico. Entonces, entenderlos a ellos, el estar cerca, hemos logrado que sus ferias sean de más larga data, ¿no? Por ejemplo, la comadre logró que estén allí en la feria de Chuquiagomarca, también tuvimos, buscándose los espacios, ¿no? ¿No es cierto? Una semana estuvieron acá. Y también desde ahí se empezó una gestión específicamente con la problemática más grande que tienen. Si bien ya no tienen el lago Popó como territorio, ellos no tienen espacio. Sus lugares son tan pequeños que no llegan hasta 50 hectáreas son de las 3 comunidades que están, ¿no? La más pequeña. Las otras que han ido comprándose de los vecinos aymaras o pidiendo ayuda de Caritas, por ejemplo, para que se lo compren sus terrenos. Entonces se inició gestiones con la senadora Lindaura Rasguido para iniciar todo esto en mesas técnicas con los ministerios estratégicos y las descentralizadas como INRA para empezar a gestionar, ¿no? Estamos así desde hace 2 años, desde lo que terminó la Cotamama, y hasta ahora estamos, ¿no? Ya no estamos con la senadora, ella por estos movimientos políticos, partidarios, también deciden sus cosas, ¿no? Entonces ya no nos acompaña. Estamos, pero lo magnífico, porque esto no se deja, yo no dejé que también se esfume. Entonces se retomó esa misma agenda con la misma diputada Uru, que es la diputada María Choque Chachaque. Y como es del territorio, entonces empecé a trabajar y ella me ha pedido de corazón y llorando, así que no deje, por favor, y que lleguemos hasta donde tengamos que llegar, ¿no? Entonces ahora estamos igual después de varias mesas técnicas y miren cuánto tiempo hasta ahora vamos a tener una reunión técnica dentro de una semana para ya mostrarles el borrador de una ley que ya esta ley dé acceso a territorialidad de estas poblaciones vulnerables. No va a ser solo para los urus, son también para las poblaciones vulnerables que están en las tierras bajas, ¿no? Los SEjas y demás
que están en las mismas condiciones o peores, ¿no? Es muy duro todo eso. Entonces, de alguna manera, eh, se va a hacer algo, ¿no? Las esperanzas no faltan, el trabajo pienso que nunca es en vano, de nada, son semillas que van a ir germinando porque es hecho con amor, se ha hecho con intención, se ha hecho con permiso, ¿no? Porque estamos hablando, miren, de qué seres que han estado mucho antes que nosotros, ¿no? Estamos hablando de los mismos lagos, esa relación entre el lago Popó, toda esa figura histórica que tiene el desmadero de Turupa, hablar del mismo lago y sus islas, y eso ya te agranda a nivel geopolítico, ¿no? De cómo y por qué esa importancia del Capañán. Y ahora, que cómo no tomar atención a esos seres que han sido, que han estado, ¿no? Dentro desde el sistema endorreico, mucho antes que salga el sol. Son los uruquillas, son los seres de la luna. Ellos hablaban no solo, se dice, ¿no? Que hablan puquina y no. Cada comunidad tenía su propio idioma. El cholo, el uchumataco y tal, ¿no? Es interesante y cuando vas abriendo, digamos, todos estos escenarios, también te soporta pues una bibliografía muy linda de autores claves para entender toda esta dimensión y por qué tienes que seguir, ¿no? Porque pienso que me ponen en estos sitiales para seguir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que cuando eh, la diputada presente esta ley, también tiene que estar relacionado con el tema de los sitios Ramsar, que ahora ya tenemos una relación más abierta y de confianza, porque también había sido orureño, él, uno de los responsables que está dentro de medio ambiente, justamente con el tema de Ramsar. Entonces, las acciones, porque me prestaron inclusive el plan de acción de manejo humedal, sitio Ramsar Urupopó, del departamento de Oruro, donde están los urus, y me han pedido que lo revise para ver qué acciones se tendría que mejorar o cómo. O sea, llegar a eso me parece igual, ¿no? Muy importante y muy responsable también, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende hacer con todo esto? Estamos generando que para este año, también como se ha despertado con todo ese tema del agua y a nivel geopolítico está el tema crítico, sabemos que el museo va a ser algo, o sea, de algún modo va a ser el año para varias organizaciones, ¿no? El tema del agua. Entonces, lo que queremos hacer con todas estas fuerzas es un encuentro de los seres del agua a nivel binacional, que son de los urus. Ahí también, que muy aparte de mostrar esa ley y en el proceso que vaya, también sería sacar nuevamente la ley del archivo, porque lo habían archivado, la ley de la Cotamama en la Asamblea Legislativa. El hermano que en realidad ha hecho la ley después de hacerla, como todos nos hemos ido de la dirección, se dio que él trabaja en la misma asamblea legislativa, ¿no? Entonces él estaba haciendo seguimiento, ¿no? Él estaba haciendo seguimiento, pero también lo que ha perdido es que ya no había fuerza social de quien respalde, ¿no? Ahora, ¿quién va a ir? Porque obviamente vicepresidencia ya no fue más. No, pese que había salido de ahí, dice que llamaban, venían o lo que ellos aportaban o hacían el soporte argumentativo para la ley no era para nada suficiente, inclusive no lo entendían. Y eso pasa porque cuando hablas desde el lado jurídico moderno, no vas a entender que algo que era objeto ahora tenga derecho, porque ahora es sujeto, ¿no? Entonces, lo que hablaba Rafael, ¿no? De todo ese tema, de todo ese complejo argumentativo que tiene toda lo jurídico, ¿no? En este tema. Entonces, como no hubo soporte, no se ha entendido, también no hubo presión social, porque me decía Gonzalo, Wanda, tienen que hacer presión social. Le hablaba a la comadre, pero notan, ¿no? Que cómo era, es como si nos hubieran separado, así, no, que desde aquí no hagan nada estas dos personas con el lago, porque inclusive no ni viajé durante un año por lo menos. Pero la fuerza es más grande, ¿no?
y esa fuerza yo creo que se la produce, se dialoga y se fortalece con los rituales, ¿no? No hay más. Entonces eso ha hecho que obviamente sigamos. La comadre me ha recontratado en su fundación ahora este año para hacer específicamente un proyecto para que digamos, vea de cómo podemos operativizar desde todo este proceso de ya más acción, digamos. Y por todo lo que he visto y las demandas que también están haciendo los hermanos, obviamente, primero hay que entender que es de la contaminación. O sea, el primer problema que tiene el lago es la contaminación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos tener mil ideas, hay hasta dinero, pero la contaminación no va a terminar porque van a seguir contaminando. Y además, cuando entendemos desde este lado, desde este lado, digamos, entendiendo la lógica moderna, no podemos ir eh, controlando o haciendo algo por los problemas que deja la modernidad. ¿No? Y es ahí donde se acaba toda la fuerza de la humanidad en realidad, ¿no? Porque estamos tapando todos los hoyos que van dejando empresas mineras y demás, y el descuido del mismo Estado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo único que cuando no organizas a las personas, que cuando las mismas personas entiendan su territorialidad y que pueden hacer algo desde ellos, yo creo que las cosas ahí se pueden parar hasta hacer parar una empresa minera, ¿no? La presión social que se llama y lo que quieran, pero digamos, o sea, si no se hace algo desde ahí adentro, no pasa nada. Entonces, en todo lo que viajábamos con la comadre, todo lo que le piden, vemos, obviamente, que necesitan dinero. La producción ha bajado con todo este movimiento de sequía y ahora inundaciones por el agua, que van a tener un proceso más fregado también de aquí adelante porque por toda la irracionalidad con la que manejamos nuestro mundo, ¿no? Y yo no hablo solo desde nosotros, que la contaminación que nos hacen ver que nosotros somos el problema. Hay un sistema detrás de todo esto que hace que esto se consuma todos los días y que sea así. Y por lo tanto el mismo Estado deja que pase eso, ¿no? Y hablo de no solo de las empresas mineras, sino también transnacionales, Coca-Cola y tal, que están ahí con el tema de los acuíferos. Es un tema fregado que cuando uno entra a ver toda la problemática que ven en todo esto. Entonces, si se necesita una economía en un territorio, creo que la actividad más amable con el medio ambiente, porque ahora la premisa clave de la Agenda 2030 es el medio ambiente, ¿no? Es un tema también bien bifurcado ahí, de doble discurso, ¿no? Bueno, para mí, bueno, para muchas personas. El tema es que como el medio ambiente va a ser un tema muy enfocado en esta agenda, por lo tanto hay que ver de diferentes formas. Las comunidades están pidiendo también un tema económico y el turismo es la actividad más amable, ¿no? Económicamente hablando, con el paisaje, con las comunidades son más empáticos, pero también no deja de ser una administración de una empresa, de empresas, desde las más transnacionales que uno se puede imaginar, hasta las más locales y que que abarca mucho también dentro de las comunidades, ¿no? Porque el turismo también ha roto la comunidad en muchos aspectos. Pero entonces, dentro de toda esta idea con lo que he viajado, en las propuestas, hay el geoturismo, ¿no? Que es una precisión más fuerte hacia el lugar geológico, obviamente como patrimonio, y que desde ahí puede empezar un ordenamiento territorial para empezar a defender o proteger todo el lugar. Y esto me ha interesado mucho desde el ámbito de que, quieras o no, si bien hablamos de turismo, lo que quieran, estamos pues ahí cerca de los regentes, que son los apus achichilas, de todos los lugares, y siempre van a ser los más afectados porque justo hay minería, justo hay tales cosas, o que es esta piedra y lo empiezan a deshacer y demás. Entonces, yo estoy proponiendo un nuevo modelo de gestión turística que es el geaturismo.
con esta condición desde los APUs que nos puedan hacer ese ordenamiento, ¿no? Que es posible. Y eso inclusive ordena el agua, ordena todo. Es increíble, ¿no? Cuando me metí a hacer esto es increíble. Y la verdad, y no es algo que, ay, he descubierto, pues mío. Esto siempre se ha manejado así, desde los seres tutelares, desde esa protección y por eso las fuentes de agua y es hermoso, ¿no? Inclusive de cómo recorren ese ámbito también los animales y cómo esto no puede ser afectado por las personas porque ellos de algún modo se han ordenado así, entonces hay que volver a reacomodar en este tiempo moderno y tal vez decir, Wanda, por alguna razón no te escuchamos. No te escuchamos, no sé qué ha pasado, pero hasta cierta parte sí te escuchamos. Cuando comenzó a sonar el teléfono, creo que por ahí dejó de funcionar el micrófono. Lo que puede hacer es desactivar el micrófono, o sea, desactivarlo y volverlo a activar nuevamente. Si está conectado del celular, y ha contestado la llamada, puede que ha habido ahí se choca. Eso pasa cuando por accidente contestas o se autocontesta la llamada. O tal vez sale de la reunión y vuelve a entrar. Puede ser. Sí, sí, mucho mejor, más fácil, más rápido. Salir y entrar. Es como reiniciar. Por chat tal vez le puedes decir, tal vez porque tal vez ni siquiera nos está escuchando. Sí, ya salió. Ah, Mori, no sé si tengo muchas preguntas. Es muy enriquecedor todo lo que nos está diciendo. Ah, pero ahorita tenemos como metas y hay muchas cosas que me gustaría como más que preguntar. Igual quería decirles si nos podemos reunir en persona aquí en La Paz. Entonces así podemos tal vez mejorar, pero tengo como preguntas puerta o preguntas puente. Y también quisiera que acabe antes de las 11 porque con Fanny quedamos de unirnos a las 11. ¿aló? Ahora sí. Sí, ahora sí. Disculpas, era porque me estaban llamando. Ujú. Bueno, tal vez eso, ¿no? En resumen de lo que pasó y lo que estábamos haciendo ahora. Es necesario estar de cerca allá con las comunidades netamente para hablar del lago. Es la forma de cómo tener un impacto palpable, material, ¿no? Con el lago. Es a través de las comunidades. Porque si bien tienes la relación con los apus, achachilas, están porque te están guiando el camino, pero la parte operativa no es específicamente de tu mano, sino es a través de las manos de los hermanos. Y eso implica cabeza, corazón, todo, ¿no? Con eso me refiero a todo eso. Entonces, eh, bueno, eso, ¿no? Y también con lo que me consultaban, ¿no? Para el tema de la Isla del Sol, más allá de entenderla como el sitio de poder o el centro energético clave, cuando me acerqué a la Isla del Sol fue mediante una ceremonia de Huachuma con Guaira, ¿no? Te hablo hace más de 9 años. Y, y ahí es donde vi en el último proceso, la última parte de toda la ceremonia, es donde fui la instalación de 5 cabañas dentro del complejo sagrado de la Isla del Sol. Les hablo de la mesa
de la mesa de la piedra del origen, donde está la mesa sagrada, a 300 metros y estaban construyendo estas cabañas. Y es así que desde ese momento hemos trabajado con mi pareja y con un grupo para para que detengan eso y entender cuál era el problema, que quiénes han hecho y es todo un tema que también me ha llevado así a lugares claves, porque yo empecé eso cuando estaba trabajando en descolonización, era la secretaria del viceministro, entonces yo le había mencionado que cómo van a hacer eso y nosotros como descolonización nada, que qué nos pasa, ¿no? Y llego con esa fuerza de querer hacer algo. Pero a la semana me sacaron de ahí, ¿no? Me dieron mi memo. Pero el día que estaba sacando la foto de mi memorándum para hablar con una amiga que justo había entrado de diputada, me dice, Wanda, conozco tu trabajo y te vienes aquí. Entonces, lo primero que hemos hecho era sacar una petición de informe escrito de quiénes han construido esas cabañas, porque nadie decía nada. Los de la comunidad, sí, es que ellos han venido, han construido, nos han dicho, construyanse también ustedes. O sea, estaban empezando a lotearse el lugar, ¿no? Entonces, cuando hemos empezado a sacar la petición de informe escrito, la alcaldía era la que estaba promoviendo eso bajo una firma del Ministerio de Culturas, ¿no? Y luego he entendido por qué he echado de ahí. Entonces, con esa, y luego cuando ahí queríamos sacar la ley de protección a los sitios sagrados, es donde igual, chao Wanda de ahí, ¿no? Me sacan. Pero luego justo llegó la pandemia, ahí es donde logré hacer esta tesis donde he profundizado más respecto a todo este ámbito, ¿no? Porque he hecho una estrategia de resignificación de todo el conocimiento ancestral de todo el sistema endorreico, ¿no? Entonces eso implicaba todo un entendimiento clave. Porque luego, después de salir a la pandemia, me llama Rafael y Wanda, vienes por favor a trabajar con nosotros. Y al momento de entrar a la vicepresidencia, al primer mes, justo el vicepresidente quería arreglar esta problemática de la Isla del Sol, ¿no? Ese conflicto que habían, porque les digo que así como he iniciado, era un proceso de más de 5 años, con lo que he terminado ese conflicto era con la muerte de una turista coreana, ¿no? De una manera muy cruda. Y nosotros veíamos las fotos, todo, porque nos llegaba de primera mano lo que estaba pasando. Entonces, entre las propuestas que he puesto, obviamente estaba el tema de turismo, porque era otra forma de plantearse todo el territorio y ese hermanamiento, y más aún de que el dinero no sea el tema de conflicto, entendiendo que Dios es que el dinero es un Dios, ¿no? Entonces, eh, cuando comencé a entregar toda la información confidencial a vicepresidencia, al vicepresidente de todo ese tema, porque como les digo, había muertes y demás, eh, pasa que al día siguiente en la mañana, después de entregar el informe confidencial que no ha ido por la ruta administrativa, me veo en la página de los de Chayapampa, los del otro sector de confrontación donde que están apoyando vicepresidente, veo y mi informe, así Wanda Nogales, así mi informe ahí en la página de Facebook de Roger Choker, el del problema, ¿no? De Chaya, salvemos en la página de Salvemos a Roger Choker en esa página. Entonces he visto y ahí entendía más cosas. Y, y luego era donde Wanda, ya no te metas este tema del lago, de la isla, me cerraron desde vicepresidencia, así, ella ya no se mete de todo lo que estaba, porque no era solo un proceso que había iniciado ahí con Rafael, ¿no? Les digo, desde qué tiempo. Entonces ahí era donde, que no se meta ella más en este tema. Pero luego salió el tema de la cota mama y obviamente estábamos con los de la Isla del Sol y internamente seguía yo mi lucha, ¿no? Y ahí he entendido que por qué, digamos, pasa todo esto, este tema, porque también el tema es netamente espiritual, ¿no? La confrontación, no vamos a ver bivalente entre lo bueno y lo malo, ¿no? Primero hay que entender que no hay eso, y eso lo hemos entendido también en ceremonias. No hay bueno y malo, simplemente son, dijo la abuela ayahuasca, simplemente son. Cada uno, la cosa es dónde tú das tu energía, ¿no? Entonces, y en los lugares que me ponía era el colmo no hacer caso y no hacer, ¿no? Era hacer el colmo, hacerme, o sea, siempre ha sido esas el horizonte de vida que tienes, si es de vida o de qué.
¿no? Entonces, si las cosas te van poniendo desde qué lado sea, entonces lo único que era yo seguir, ¿no? Y como sigo haciendo hasta ahora. Entonces, eso te da una amplitud de entender lo sagrado. Estamos hablando de un lugar no solo pues local, ¿no? Desde el tema del sentimiento, de territorialidad, sino estamos hablando desde un tema de una meta historia, pleistoceno, los seres o sea, sirenas, el Titi. Ahora entiendo que por qué estaban construyendo ahí adentro, porque los intereses no, obviamente no son solo pues que de dinero y demás. Estamos hablando de un lugar que ha sido escaneado hasta por dentro, ya justo ha estado, imagínense de arriba satelitalmente. Imagínense qué cosas hay adentro, estamos hablando de la chincana, estamos hablando de qué tipo de conocimiento y de qué resguardo también estamos entendiendo estas cosas. Y no estamos hablando solo de que la isla es sagrada, el lago Titicaca es sagrado, todo el lago, desde desde el lago Mayor, ¿qué tenemos en el lago Menor? Ustedes saben cómo es el Uñaymarca, por qué ese lugar. Estamos hablando de una amplitud de conocimiento de que eso trasciende a todo lo endorreico, ¿no? Y por qué el salar, ¿no? Y las ciudades sumergidas, que igual la Chincana y todos esos otros templos sagrados, y hay inclusive, ¿no? El tema de la Atlántida, los gigantes, o sea, con un entendimiento, como les digo, esto viene acompañado no solo de una meta narrativa filosófica para una resignificación, sino también de un pedestal bibliográfico que tienes que tener, más allá de las crónicas, porque simplemente esa es una interpretación del tiempo, ¿no? Las crónicas. Entonces, por lo tanto, los acercamientos que se tienen a estos lugares son diferentes para cada persona. Entonces, estas personas que han construido ahí justo en Yucatán, o sea, cuando ya hablas más allá de lo geológico, porque para el Ministerio de Culturas su informe era, sí que puede, sí, es posible la construcción porque estamos hablando de un afloramiento de rocas, sabiendo que no solo la isla y todo lugar es sagrado, todo el lago, entonces afloramiento de rocas, ese lugar era en Yucatán, un observatorio clave del agua y era justo donde había fuente de agua, o sea, como les digo, es escaneado, es repensado, es premeditado y no, pues, y a medida que hemos ahondado el tema, porque Inca también estaba David Inca, tenemos un equipo hermoso, el, hemos logrado conocer que en INRA ya había peticiones de esos lugares por Crillon Tour, por estas grandes transnacionales, ¿no? Transturín, entonces, por eso les decían, construyanse también ustedes, ¿no? Entonces, no solo, va más allá de la protección, va ese entendimiento más fuerte, ¿no? Porque son vulnerables. Y más aún si la comunidad no lo siente como sagrado, ¿no? Entonces, nosotros cuando hemos iniciado todo este proceso de conflicto de la Isla del Sol, con este grupo que les hablo de Archie, de Frodo, Inca, Ronax, hemos entrado a hablarles como talleres no me gusta la palabra, pero más en ese encuentro de diálogo con ellos para resignificar con ellos y salir desde ese día que ese lugar es sagrado, que no están defendiendo su territorio, están defendiendo a los templos sagrados, desde ese muro que había, desde que las mismas crónicas relatan, hay un muro ahí. Entonces, que inclusive tenía 8 metros y que eso permitía que se desglose la vida inánima, digamos, que no es visible a nosotros, que esté ahí. El titi, las sirenas, hablaban de pumas, porque en las crónicas se relatan bellas cosas como en Copacabana de los incas. Entonces, todo tiene pues un porqué, todo tenía su lugar, ¿no? Entonces se ha derribado eso, también los mismos comunarios han huaqueado, se han enfermado, esa división y el dinero. Es, es, es algo tan vulnerable como para entrar y deshacer más, ¿no? Cuando pasen esas cosas. Pero más bien se ha logrado, ¿no? De que eh, después de esa conversa que se ha tenido con los hermanos de Chayapampa específicamente, que es mi encuentro más fuerte y mi relación más fuerte con ellos, es que ellos en el acta de ese día han firmado que desde ahora que ellos protegían
a los templos sagrados, ya no son sitios arqueológicos, ¿no? Que como esta modernidad les ha presentado a ellos, ¿no? Porque entendamos que en Isla del Sol no hay originarios. La otra parte del conflicto Chaya se han ido hasta el archivo histórico de Bolivia en Sucre para ir a sacar los documentos más antiguos de que ellos son los originarios, ¿no? Si vemos las crónicas, en la Isla del Sol no había originarios, era una rotación de 70 familias cada cierto tiempo, para cuidar las plantas sagradas, porque era un laboratorio médico, era una universidad, entonces era para el movimiento de todos, ¿no? De alimentación y tal. Entonces, era fuerte todo ese tema, ¿no? Y eso permite entender la dimensión, pues, de lo que se está hablando, ¿no? Entonces es un lugar estratégico para muchas cosas. Entonces, la relación que me ha permitido, y por eso, digamos, tal vez, muy aparte de la. Ya no te escuchamos, Wanda. Creo que pasó lo mismo antes. Ujú. Otra vez va a tener que salir y entrar, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Tal vez sería buen momento para hacer unas preguntas, querido Sergio. Tenemos como 10 minutos. Isaac se ha retirado. ¿A qué hora se ha retirado? Sí, no sé, pero estamos casi 2 horas ya. Sí. Yo creo que está para reunirnos en persona y coordinar eso. Sí, Mil disculpas, me están llamando. todo Entonces, bien. así, ¿no? Eh, eh, Menciono todo esto para entender la dimensión del tema, ¿no? No del problema, la dimensión del tema. Ujú, Entonces, esa cercanía que se ha logrado a través del tiempo ha hecho, pues, la confianza con la comunidad, porque también ahí, en todo este proceso que les hablo, la que era la guerrera, Wanda y solita, nada, pues vino un compañero, tuvimos un hijo, hemos hecho la rutucha en la Isla del Sol, entonces es el compromiso que lleva más allá, ¿no? Es un compromiso de vida, de fuerza y ay. Entonces, si quisieran hacer un ritual, o tal vez hacer la ingesta de uno de los abuelos allá, es primordial por ese cambio, de esa configuración de la realidad, ¿no? Si les ayuda a eso, no sé con quiénes serán, bueno, ya luego me explicarán, pero digamos que todo eso, con todas esas fuerzas, me han ido, digamos, haciendo un soporte, ¿no? De que realmente ese es el horizonte. Hay momentos que, digamos, a nivel económico, hay momentos que se está bien y que mal, pero eso no implica no seguir, ¿no? Porque tampoco la paso mal, ¿no? Así mal no la pasamos, y eso es por los abuelos, porque cuando uno está así también es ahí, o sea, así vamos y vemos todo ese tema económico con un filtro de esa racionalidad ancestral, simplemente es dar y recibir, pero de una manera de amor, ¿no? Porque no es, oye, toma y no molestes, no va por ahí. Tal vez menciono estos ajustes porque estamos atravesados, pues, por una modernidad, una racionalidad bien fuerte, ¿no? Que es difícil, y por eso les hablo en todo este proceso de años, de que ha sido difícil inclusive dentro del Estado alguien que hable en esa narrativa, o con otras personas que entienden de esto, pero no han ajustado, así, oye, pero tú no eras, o cómo, ¿no? Ya entiendes, y no es que hay, que no son obras para, cada uno tiene su camino. Simplemente creo que a veces son estos encuentros para ajustar, ¿no? Oye, ve, porque hay que reflejarse, ¿no? Oye, o yo también hago esto, no sé, son formas de también de evaluación
¿no? De cómo se está caminando. Algo así les puedo decir. Bien, muchas gracias. Realmente muy buena y muy poderosa descripción y explicación y transmisión también. Entonces, nosotros estamos como con más o menos 7 minutos para terminar este encuentro. De cualquier manera, internamente hemos conversado con Sergio para ver la posibilidad de que en algún momento puedan encontrarse en persona. Sergio está en La Paz, entonces puedan ahí, Sergio va a conversar contigo. Entonces, no sé, tal vez si Sergio quiere decir algo o Wanda ya para ir cerrando este buen encuentro que hemos tenido. Sí, yo quisiera decir algo. Ha sido, bueno, en primer lugar, gracias, ¿no? Es no solamente contarnos algo que ha pasado, sino también algo que es parte de ti. Entonces, muchas gracias por abrirnos esa puerta, por la confianza de contarnos. Y es muy valioso toda la información que nos brindas, incluso no solamente para el objetivo a corto plazo, por así decirlo, que es empezar, iniciar con este trabajo que nos estamos encomendando con el equipo, sino también con el mismo objetivo general, ¿no? Del trabajo. Hay hartos punteos que has brindado que para mí son, va a ser importante para generar las metodologías, las mismas encuestas incluso, ¿no? Hay hartas cositas que se tiene que rescatar. Ah, yo quisiera tal vez, como decía Mori, tal vez reunirnos en persona eh, para tal vez contarte a mayor profundidad qué es lo que queremos hacer, así para que también haya como una comunicación de ida y vuelta, una fluidez de comunicación. Y también para ver qué posibilidades, qué oportunidades, qué limitaciones también se tienen, ¿no? También contarte eso, ¿no? Las limitaciones que se tienen desde el trabajo que estamos realizando. Pero para eso yo quisiera tal vez plantearte una pregunta, ¿no? Es, ¿cómo tú crees que ese proceso, no creo que se haya estancado, no lo creo, sino que está ahí, sigue fluyendo, pero es un proceso eh, muy valioso, muy importante que está fluyendo, que está trabajando, por ejemplo, por el lado de los uruchipayas, los urus, ¿no? Más que los chipayas, ya los urus, todos los seres del agua. También está trabajando por el tema de algo que mencionabas que es muy importante, ¿no? Los desplazados, ¿no? Que fruto de la contaminación o la crisis climática o las personas en situación de vulnerabilidad que necesitan una soberanía del territorio, por así decirlo. Son temas que has tocado que son muy valiosos, que son procesos, es fruto de un proceso que se ha trabajado, que tú lo has vivenciado, lo has resistido con el cuerpo. ¿Cómo nosotros, a través del trabajo que estamos queriendo realizar, podemos dar continuidad, ¿no? Con o sea, que no sea como una difusión o algo que es algo nuevo, ¿no? Sino dar continuidad a todo ese proceso, respetando también todos esos procesos pasados a las personas que has mencionado, incluso para mí me parecen personas valiosas que también deberían estar en esto que no sé si empezar, pero tal vez es como recomenzar, ¿no? Es ese proceso pero que tiene no un enfoque diferente, sino una puntualización diferente, ¿no? Que es cuáles son las limitaciones, las obstrucciones que se tienen en los territorios para implementar acciones frente al cambio climático, ¿no? Entonces, en términos generales, ese es el objetivo de nosotros, de nuestra investigación, de nuestro diálogo más que una investigación con las comunidades, como lo has mencionado, con la gente, con los sectores sociales también. Queremos escuchar para tal vez articular una narrativa, por así decirlo, pero una sola voz, por así decirlo, ¿no? Ahorita no estoy encontrando la palabra. Eh, entonces, ¿cómo continuar? ¿Cómo dar continuidad? Quizás no responderme ahorita, sino tal vez ir pensando en todo eso hasta que nos encontremos presencialmente. Yo tal vez te pueda dar, antes que nos encontremos, mayores detalles del trabajo. eh, y ahí tal vez cuando nos reunamos ver cómo se articula todos estos procesos
cómo se da continuidad y también, como te decía antes, ¿no? ¿Qué oportunidades, qué limitaciones hay y también qué alianzas se pueden generar, ¿no? Para, como te dije, continuar, pero también profundizar en esto que nos trae por ahora a la mesa, ¿no? Estas limitaciones, obstrucciones. eh, el tema del cambio climático es algo para, por lo menos para muchos de nosotros que es desapercibido, pero que cuando lo sientes en cuerpo, recién te pones a pensar, ¿no? Que el clima está cambiando. Pero antes no, más, si no lo vives, no está en las agendas locales, personales incluso, ¿no? Hace unos ratos leía, ¿no? El sistema de alerta temprana de La Paz no está funcionando bien. Entonces, aunque ya se están tomando medidas, un sistema de alerta temprana no ha funcionado, se ha cobrado una vida, entonces, eh, eso es como nos llama la reflexión, la noticia, pero necesitamos profundizar cuáles son las limitaciones, dando continuidad a todos estos procesos y tal vez haciendo justicia a todas esas luchas, no sé si pasadas, pero esas luchas que siguen vigentes, por lo menos ahora, porque no se han logrado consolidar, digamos, ¿no? Muchos de sus objetivos. Eso, Wanda, y muchas gracias, ¿no? Nuevamente, y sí me gustaría por lo menos concretar en el transcurso de esta semana una reunión y tal vez incluso poder reunirnos con la comadre Mónica, ¿no? Y tal vez con algunos más que han sido parte de este proceso para tal vez con ellos también armar algo bonito y no quisiera que sientas que es como queremos quitarte la información, los contactos y luego nosotros sí por nuestra parte, sino queremos que ustedes nos acompañen porque creemos que su presencia también va a aportar mucho. Para nosotros esta visita, creo que es el término correcto, esta visita es para pedir permiso también para no solamente al territorio, sino a todos los territorios en sí, en realidad, que vamos a visitar. Es también pedir permiso a nuestros apus, a nuestros chilas, para que este trabajo vaya bien. Y también queremos dialogar también con la gente de la comunidad sobre esto que te mencionaba, ¿no? De cuáles son las limitaciones. Estamos construyendo las metodologías, las herramientas, junto con Isaac, Mori, Fanny y también Mercedes. Entonces, igual nos va a servir este encuentro, esta visita para ver que ellos evalúen si estas herramientas que se van a construir van a funcionar o qué se puede mejorar, cambiar, desarrollar, ¿no? Entonces, es para nosotros muy, muy importante esta visita. Eh, Eso, hermana Wanda. Mm, muchas gracias, Sergio. Wanda, por favor, dale. Ah, ya, es que por el tiempo decía, ¿no? Bueno, no, pues yo te reentiendo para nada, Sergio, para nada lo tomo como de que, más bien te dije alguna vez, no les brindo toda la información, está en CD, porque ese era el tema, ¿no? Y he empezado a repartir a todos antes de salir, pese que estaba prohibido hacerlo. Yo llevé hasta el encuentro de todas las comunidades que había en el Coliseo, llevé allá para que les llegue a todos, pero sí es necesario continuar en realidad esto, pero ser más estratégicos, ¿no? Y no empezar de nuevo, sino continuar, jalar y con todo gusto, ¿no? Por eso hay que sentarnos, ver la forma, porque ahorita estoy viendo que, y como en los urus, ya no se puede hacer mucho con las personas mayores y más son con las que ya hicieron, porque no lo van a volver a hacer con la misma fuerza. Yo sí, pero las comunidades ya no. ¿Dónde estaría la fuerza en los jóvenes? Si viene un movimiento de jóvenes a exigir que se reabra el tema de la ley de la Cotamama con fuerza y con medios, les apuesto que ahí van a levantar más de 10 manos ahí en la asamblea, porque ahí adentro también está de un modo campal, entonces puede ser, ¿no? Pero yo creo que ya no ir por la vicepresidencia, tal vez ir por la presidencia, que ahora políticamente también tengo un nexo más fuerte por ese lado, que podría ser más efectivo, pero con presión. Por eso es como como pan y circo, ¿no? No sé, denles pan y que no hablen. A ver, pero a ver, dales la voz, dales, y el medio clave es también RTP. Y la comadre con gusto, pero como les digo, ha dejado esa fuerza como ya no insistamos por ese lado, porque también es desgastante y le entiendo a ella con todos los procesos que ella ha jalado, ¿no? De mí es uno. Ella ha tenido muchos políticamente e históricamente, entonces ha entendido por qué cada cuánto es nuestro tiempo. ¿No? Tal vez ahora es el tiempo de los jóvenes.
Entonces, para nada, como te digo, con gusto yo comparto, podríamos empezarnos a organizar porque también es época del, allá adentro es clave estas cosas que son sensibles. Entonces es momento. Más bien yo digo un jalaya porque es un buen momento, hermanos. Con esta energía, muchas gracias, un gran jalaya, agradecemos el permiso que nos han brindado y nos sentimos emocionados también, como también sintiendo en nuestras células, en nuestros tejidos, en nuestros átomos, en, no sé, a diferentes niveles también, ¿no? Cósmicos, una buena sensación de conexión, de continuidad, y en ese sentido estamos aquí y agradecemos, Wanda, por tu participación, gracias Sergio también, a Isaac, Mercedes, todos los que han participado aquí, a Helio que estaban, y también agradecemos a nuestras deidades que nos han permitido usar la palabra, dialogar, sentir, compartir y estrechar este vínculo que nos está haciendo cada vez sentirnos y tejernos y volver o avanzar al mismo tiempo en este espacio que estamos aquí vivos y con nuestros corazones latiendo. Entonces, en ese sentido, un gran hayaya, hermanos, hermanas, que estemos muy bien y sigamos adelante, y les deseamos mucha fuerza, Kamasa, Hayo, para su encuentro personal allá en Chuquiapumarca. Hayaya. Jaya, hermano. Bien.